promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Buenos días, muchas bendiciones para todos. Vamos a compartir una reflexión en esta mañana, en este hermoso día domingo. El llamado maravilloso. Realmente el llamado es maravilloso. Por ejemplo, vemos en la misma palabra de Dios varios personajes bíblicos y allí el texto bíblico nos muestra la forma maravillosa en que muchos de ellos fueron llamados por Jehová mismo de maneras, podemos decir, en términos casi sobrenaturales. Y en nuestro tiempo sigue Dios llamando a personas. Por ejemplo, algunos de los personajes bíblicos que encontramos de cómo Dios les llama, puedo mencionar en este momento a Moisés mismo, que fue llamado desde el medio de una zarza ardiendo allí una llama, y dice que el ángel de Jehová le habló desde ese lugar. El pasaje allí en Éxodo nos dice que le hizo descalzar, diciéndole: quítate el calzado porque el lugar en el que estás es un lugar santo. Y de esa manera fue llamado Moisés. Estamos entonces sin duda frente a un llamado maravilloso. Humanamente lo tenemos que llamar así, y fue así. Creemos que el texto bíblico es fiel y no miente, y creemos que fue así, un llamado maravilloso. A veces hemos escuchado, al menos a mí me ha pasado, yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado, en el ámbito cristiano, escuchar la siguiente frase: bueno, yo no tuve un llamado tan maravilloso, pero Dios me llamó. De hecho, no solo haberlo escuchado, sino yo mismo me he expresado de esa manera, diciendo: mi llamado no fue tan maravilloso, pero finalmente Dios me llamó. No sé si te ha pasado el hacerte esta pregunta o el afirmar que tu llamado no fue maravilloso. Porque pensamos que el llamado, o lo que lo convierte en maravilloso, es una situación tal vez similar o parecida, por ejemplo, a la que mencionamos de Moisés. No hubo un fuego delante de nosotros y a través o en medio de ese fuego una voz que nos hable. Otro llamado maravilloso en el texto bíblico, hay muchos más que podemos ver, leer, recordar. Yo creo que el llamado de Dios a cada uno de nosotros es maravilloso. Aquellos que decimos que Dios nos ha llamado, no olvidemos que Dios nos llamó de una manera maravillosa. ¿Y por qué digo esto? Miren, nos sobran motivos para decir que Dios nos llamó de una forma maravillosa. Por ejemplo, al llamarnos, el Señor no tuvo en cuenta nuestros pecados. Por ejemplo, eso
de por sí ya es maravilloso. Si Dios hubiera puesto en la balanza nuestros pecados, posiblemente no nos hubiera llamado o hubiera hecho un análisis profundo de a ver a quién estaba llamando. Dios no lo hizo. De hecho, cuando leemos en muchos de los hombres y mujeres llamados por Dios, vamos a ver que justamente Dios no tomaba en cuenta sus pecados, porque a quienes llamó eran pecadores, pero Dios los llama, y cuando Dios llama, transforma, hace nueva a la persona y entonces está lista para servir y para servir a Dios en el llamado que Dios le haga a esa persona. Nuestro llamado también es maravilloso, por ejemplo, porque nos llamó justamente, un poco seguimos en la línea, tal cual somos, con la mochila que cada uno trae, ¿no es cierto? Cada uno recuerde de dónde lo sacó el Señor, en qué condiciones lo llamó el Señor, y se va a dar cuenta una vez más que el llamado de Dios que le hizo a usted, que te hizo a vos, es maravilloso. Yo veo cómo Dios a mí me rescató. Yo tengo mi testimonio. Y Dios realmente ha hecho maravillas en mi vida. Porque cuando Dios me llama, luego con el tiempo analizando, yo digo, pero ¿no se estará equivocando Dios? Cuando leemos el llamado de Moisés, vemos que Moisés también tiene esta expresión. Y no es que yo esté imitando o queriendo imitar a Moisés, sino que es una expresión de alguna manera entendible, pero no te estarás equivocando, Señor, al llamarme. Jeremías por allí dice, pero yo soy como niño, y siempre en algunos llamados vemos algunas excusas, que posiblemente la hayas tenido. Yo la tuve. Cuando Dios me llama, yo estaba destrozado, ¿no? Aprovecho para hacer un testimonio, destrozado en la vida. Y sin ahondar en detalles, mis padres separados, y yo había sufrido esta situación, muchísimo. Sin embargo, ahí era un muchacho duro, que desde muy pequeño, ahí haciendo inconscientemente, bueno, trabajando y dándole para adelante solo, aunque con algunos familiares que ayudaron y mucho, pero el sufrimiento allí estaba. Hoy mi papá ya no está, mi mamá sí. Sin embargo, Dios sanó esa herida y lo sigue haciendo. Y sin embargo, Dios me da la posibilidad de conocer de manera más profunda, más íntima, su palabra y su mensaje. El llamado de Dios es maravilloso y Dios sigue llamando. Y Dios quiera que hoy alguno de ustedes pueda compartir con algún familiar, amigo, este mensaje para que sepa que Dios le está llamando. No por hacer publicidad al pastor, sino al mensaje, y pueda compartir. Y quién sabe, solo Dios, si Dios puede estar llamando a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, a través de su palabra, a través de su mensaje. Dios quiera que así sea. El llamado de Dios a tu vida es maravilloso.
no te llamó cualquiera, es el que te llama es el Creador, el eterno Dios, aquel que hizo todo lo que tus benditos ojos pueden ver. Ese es el que te llamó y te llama para salvarte y te sigue llamando y te sigue hablando. Creo que con esto y mucho más, por ejemplo, Dios miró al llamarte tu corazón. ¿Quién puede mirar y quién puede analizar el corazón? Dios lo hizo, Dios lo hace y lo seguirá haciendo con aquellos que aún le dan la espalda al Señor. Él te llamó. Podrás seguir diciendo que el llamado de Dios a tu vida no fue maravilloso. Sí que fue maravilloso. Claro que lo fue. ¿Qué hace que el llamado sea maravilloso? ¿Qué es lo que nos hace pensar que el llamado de Dios es maravilloso? El ejemplo de Moisés, de esa zarza ardiendo y de donde salía la voz que le hablaba, ser llamado por tu nombre 3 veces, como quiero ahora en unos minutos compartir con ustedes el llamado de Samuel, que fue llamado por su nombre. Debería ser tu llamado estando arriba de un árbol, como nos muestra el Evangelio, allí Mateo, que estaba arriba de un árbol, y el Señor lo llama. ¿Cómo debe ser tu llamado para finalmente decir, mi llamado es maravilloso? ¿Cómo es el llamado del Señor? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo convierte en maravilloso? Ahí estábamos dando ejemplos, Moisés, Samuel, Zaqueo, creo que dije Mateo, me había equivocado, Zaqueo, arriba del árbol. Tendremos que estar arriba del árbol para que el Señor nos llame. Tengo una anécdota cortita, hermosa, que la recuerdo con mucho cariño. Por allá el año 82, cuando vino a la Argentina el entonces Juan Pablo II, y él fue en esa visita a la Argentina, fue a Luján, a la Basílica de Luján. Para ese tiempo yo tenía 12 años y es algo pintoresco para mí. Bueno, la movilización que hubo en ese tiempo en todo el país. Bueno, imagínense ese día yendo Juan Pablo II hacia Luján y usó el ferrocarril Sarmiento, ¿eh? Y allí estaba la pequeña y hermosa estación de mi ciudad, General Rodríguez, y estaba lleno de gente, lleno de gente. Y yo andaba solo, salía, eran otros tiempos también, salía solo, andaba por donde quería, y me fui a la estación y me subí como un gato arriba del árbol, arriba de uno de los árboles, por donde iba a pasar el tren, y allí me acomodé como en la mejor butaca de un estadio o de un teatro. Allí estaba arriba del árbol. Y bueno, con obviamente el deseo de ver y saludar a este hombre. Y después de un buen tiempo allí, se empezó a sentir el alboroto, venía el tren, el trencito, y ahí venía este hombre, ¿no? Y cuando pasa muy, muy lentamente el tren, no es que iba rápido, iba muy a paso de hombre casi. Y él iba saludando, ¿no es cierto? El saludo, ese saludo normal o que él hace, ¿no? Así con la mano. Y yo estaba allí arriba del árbol, como Zaqueo. Y yo tengo ese recuerdo que él mira, y entonces yo ahí casi me caigo porque solté las manos y
y saludando. Y entonces me miró fijo y me hizo así con la mano. Y yo tengo ese recuerdo, ¿no es cierto? No digo que, bueno, que era Dios saludándome, pero para mí fue importante ese saludo. ¿Cómo es el llamado de Dios a tu vida? ¿Qué lo hace maravilloso? Y así como dábamos ejemplos, también creo que decía el ejemplo de Jeremías y el mensaje que tenía que dar. Qué hermoso el llamado de Jeremías también. Aquel pasaje nos muestra que dice que Dios tocó su boca y puso allí sus palabras, ¿no? Y bueno, le invito, lea Jeremías, es realmente maravilloso ese llamado. Y el llamado de Samuel, finalmente, para redondear esta idea o este mensaje de que Dios sigue llamando y su llamado es maravilloso. Creo que con lo poco que he compartido con usted, con vos en esta mañana, ya alcanza este tema tan amplio, pero alcanza para tal vez dejar de decir, bueno, mi llamado no fue tan maravilloso, tu llamado fue maravilloso, fue realmente maravilloso. Tenés un mensaje maravilloso para dar, que es esta buena noticia, que es el Evangelio. Hay que darlo, para eso te llamó Dios. Y cuando des y cuando demos ese mensaje maravilloso, una persona va a salvar, se va a salvar. Una persona va a recibir vida eterna. Ese es el mensaje. El que te llamó, el Creador, aquel que dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Te llama y te dice que seas sal, que seas la luz, que ames a tu prójimo, que ayudes al que está caído, que extiendas tu mano, que no digas al que necesita, vení mañana que te ayudo, no, teniendo la posibilidad de hacerlo hoy. Ese que te llamó realmente lo hizo porque te ama, porque luego vemos en la cruz el amor de Cristo dado por todos los hombres. Es decir, Dios llamó, sigue llamando y seguirá llamando, porque el regalo que hay en este mensaje, en el Evangelio, en la buena noticia, el regalo es vida eterna para todos, no es para un grupo especial, es para todos. Samuel, hijo de Ana, de aquella mujer que no podía tener hijos, que sufría, y vaya si sufría. Y su esposo en aquella época, el Cana, que tenía dos esposas, una tenía hijos y esta mujer no. Y esta mujer se desarmó delante de Dios, clamándole por la bendición de ser madre. Entonces ella hizo una promesa, tremenda promesa, de que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a entregar absolutamente al servicio del Señor. Y así fue. Lea luego, Primera de Samuel, desde el primer capítulo, léalo, no va a perder tiempo, va a ser bendecido. Y Dios le da ese hijo, que es Samuel, y esta mujer cumple su promesa. Allí está la historia de Samuel. Y Samuel, estando allí en el templo, en el tabernáculo, y el sacerdote Elí, él una noche es llamado y le dice, y siente la voz, Samuel. Entonces él se levanta y va al sacerdote y le dice, aquí estoy. Y dice aquel hombre, yo no te llamé. Entonces va y se acuesta otra vez. Y hay un segundo llamado, Samuel. No sé si fue un grito, como sé, pero era el nombre. Y va de vuelta allí y le dice, pero yo no te llamé.
Y así 3 veces. A la tercera vez aquel hombre entiende que Dios le está llamando, entonces le aconseja: cuando te llame otra vez, dile que tu respuesta sea: heme aquí, que tu siervo oye. Así fue. Allí Dios le habla a Samuel y le dice, voy a leer esos 2 versículos del capítulo 3. Y dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Así fue el llamado de Samuel. Luego ahí sigue la historia, léala. Tu llamado fue maravilloso. Tu llamado realmente fue maravilloso. Así que te animo, hermano, y repito, si este mensaje lo estás viendo, te animo a que abras tu corazón al Señor, porque Dios te está llamando. ¿Para qué? Para compartir un regalo que Dios te quiere dar. ¿Cuál es ese regalo? La vida eterna. Para que vos puedas compartir con otros, seres queridos, amigos, vecinos, la gente con la que podés comunicarte cada día, aún en este tiempo de pandemia. Por eso podés compartir este mensaje y decir a aquel que le compartas: Dios te está llamando. Dios te llama por tu nombre, porque Dios te ama, porque Dios quiere que vos también disfrutes la vida eterna, disfrutes la vida cristiana. La vida cristiana, claro que no es fácil, pero no es imposible. La vida cristiana te llena de fe, te llena de esperanza, y vaya si eso nos hace falta en este tiempo. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un hermoso día junto a tus seres queridos, junto a la familia, en lo que tengan programado para el día de hoy. Muchas bendiciones, un gran abrazo.